¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar de nuevo a la historia de España y más concretamente a la Primera República. En el anterior programa dedicado a este tema, a este tema me refiero a la historia de España, hablamos del 2 de mayo y de las consecuencias que tuvo para los españoles y nos comprometimos a hacer más programas pues para conocer mejor nuestra historia, porque es más fácil conocerla si nos la cuentan que si la tenemos que leer. Ya saben que en España es que se lee poco, pues aquí se la vamos a ir contando. Porque cumpliendo nuestro compromiso, pues hoy dedicamos este programa, como les decía, a la Primera República Española. Bueno, en la larga historia de España, más de 500 años que tenemos de historia, como todos ustedes saben, tan solo ha habido en 2 ocasiones un sistema político republicano que gobernara en el Estado español. Entre los 2 periodos gobernaron escasos 10 años. La Primera República, que no llegó a estar vigente ni tan siquiera 2 años, transcurrió entre el 11 de febrero de 1873 y el 29 de diciembre de 1974. Y la Segunda República duró algo más, concretamente 8 años, desde el 14 de abril del 31 hasta el 1 de abril de 1939. Pues es evidente, como demuestra la historia, y a pesar de que lo que nos quieren decir algunos, estos que quieren convencernos de lo contrario, que España no es un país republicano, porque cuando ha habido ocasión de demostrarlo, ya ven ustedes que muy eficaz no ha sido y la gente no ha querido continuar con ese sistema político. Hoy nos centraremos, como les decía, en esa Primera República y hablaremos de cómo y por qué se llega a su proclamación tras la abdicación del entonces rey de España, Amadeo I, motivada, entre otras cosas, por la situación de la guerra de Cuba y el estallido de la Tercera Guerra Carlista. Conoceremos con detalle cómo fue este periodo de tiempo en el que, a pesar de su brevedad, fíjense, hubo 5 presidentes del gobierno, que no de la República, porque nunca llegaron a hacer una constitución que lo regulara. Esos 5 presidentes fueron Estanislao Figueras, Francisco Pi Margall, Nicolás Salmerón, Emilio Castelar y el último, Francisco Serrano y Domínguez. Fue una época tremendamente convulsa, como demuestran los constantes cambios en la presidencia del Poder Ejecutivo. Hoy conoceremos, como les decía, con detalle el porqué de la brevedad de esta Primera República, que terminó con la restauración de nuevo de la monarquía, recuperando el trono los Borbones en la figura de Alfonso XII como heredero tras la abdicación de su madre Isabel II. Bueno, pues para hablar de este periodo de la historia, que es apasionante como toda la historia de nuestro país, me acompañan, ya lo conocen ustedes, el historiador Luis Eugenio Togores. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Mabel, buenos días, ¿qué tal? Bueno, una época apasionante, como toda la historia de España, sí. Breve pero intensa, con revueltas permanentes, con la gente que no estaba contenta, madre mía, qué época vivieron. Hombre, hoy día es un siglo que sabes que no está de moda, porque como nuestro siglo anterior es el XX, pues el siglo XIX ha quedado un siglo más de la historia, pero la verdad es que muchas de las cosas que todavía nos pasan tienen su cimiento y su base en ese convulso siglo XIX español. Pues ahora hablaremos de esa época. Antes voy a saludar a mi compañero, ya lo conocen ustedes, él es el subdirector de este programa, Asier Rivera. Asier, ¿qué tal? Muy buenas, Mabel. Pues época encantado. Complicada y convulsa, como nos dice el profesor. Y densa en el sentido de todos los acontecimientos que ocurren, que son muchos, y que bueno, es interesante buscar la relación que hay entre ellos para comprender, entre otras cosas, toda la historia posterior hasta nuestros días. Eso iba a decir, la posterior, porque aquel momento es difícil de comprender y asimilar. Bueno, comprenderlo terminas comprendiendo, sabes lo que ha pasado, no es que lo entiendas, pero en fin, sabes por qué se produjeron algunos de estos. Bueno, la República Española viene en cierta forma por una serie, digamos, de fracturas que tiene la sociedad española. Uno, evidentemente, es el problema que tiene la monarquía de Isabel II, que, como sabes, era una reina. La verdad es que tuvo mala suerte, porque no tenía por qué haber sido peor que otros monarcas españoles, pero precisamente el llegar muy joven al trono, la manipulación que tuvo desde todo tipo por una serie de militares y de políticos, pues y sobre todo esa lucha que había entre la España tradicional del antiguo régimen, todavía rural, católica, conservadora, y una España nueva que quería surgir de mano de los liberales y de la Revolución Francesa. Bueno, pues se produjeron una serie de choques de intereses donde una reina que no tuvo realmente la visión y la capacidad de gobernar, unida a una serie de guerras civiles y problemas, bueno, pues realmente convirtió en una España que nadie deseaba, ni siquiera, por decirlo en idioma actual, ni las derechas ni las izquierdas, que terminan con un golpe de Estado que lo encabeza un general
monárquico, pero a su manera, que era el general Prim, y que acaba con la monarquía de Isabel II. Entonces surge un interín que va del 68 al 74, que como antes has dicho, que son los años de Amadeo, un rey que no quería venir a gobernar España, pero que viene y que además los españoles le hacen el boicot, porque la persona que realmente podía haberle, digamos, dirigido, guiado y haberle hecho ser un monarca querido es Prim, pero como antes hablaba con Asier, Prim es asesinado en la calle del Turco por Montpensier y por sus hombres, y evidentemente eso le crea un vacío de una falta de apoyos que hace que Amadeo salga, y entonces se proclama esa República Española que tiene 5 gobiernos y que además logra tener... 5 gobiernos en menos de 2 años. Sí, y tener algo que la gente se olvida, 3 guerras civiles al mismo tiempo, eso, distintas, que tiene su mérito. La cantonal, la carlista y la guerra de Cuba, que es una guerra civil, no es una guerra colonial. En Cuba, sabes que luchan españoles con un bando y con otro, y cubanos nacidos en las islas con un lado y con otro. Una guerra que dura 10 años y que acaba ganando España en esta ocasión. Pero... de milagro. Pero probablemente se para menos en esa parte, en la guerra de Cuba, aunque todo el mundo tiene ese recuerdo de la guerra de Cuba, por la distancia, porque los momentos tan convulsos que se vivían aquí, tampoco daba tiempo a pensar en Cuba. Me refiero al pueblo. Hombre, el pueblo lo sufría, te recuerdo, porque el ejército más importante que ha cruzado el Atlántico, digamos, de Europa hacia América, es el que se envía a luchar a Cuba. España envía casi 250.000 hombres y luego en total unos 500.000, y el desembarco americano de Normandía son 1 millón de hombres, es decir, que eso de los españoles hicimos un esfuerzo enorme, lo que pasa que claro, a lo largo de 10 años y luego de la guerra del 95 al 98, es decir, que los españoles sí lo sufrían, pero es verdad que lo que ocurría en Madrid y ocurría en la península, bueno, pues en cierta forma la guerra carlista, la guerra cantonal y tal nos tenía muy vigilantes de los temas peninsulares, que siempre eran más cercanos que lo que ocurría al otro lado del Atlántico. Vamos a hablar quieren que España sea un Estado en el que la república sea la forma de gobierno, pero los propios republicanos entre ellos no se ponen de acuerdo. Hay dos fracciones separadas y cada uno quiere bueno, pues que el tipo de gobierno republicano no los dos quieren ir en la misma sintonía. Tenemos la República Federal y la República, digamos, centralista. Yo creo que el problema que tiene en España todavía es que la mayoría de los españoles todavía seguían siendo monárquicos de corazón, no tanto por el sentido de monarquía, sino como era todavía la forma tradicional de vida de una España que era rural al 80%. Si la gente que vivía en un pueblo, pues todavía tenía la imagen de su rey, del rey, de una vida de la religión, donde la religión no solamente era un tema de fe, sino también era de vida cotidiana, donde la Iglesia tenía mucho poder y mucha influencia en el sentido malo, pero también mucha influencia buena, en el sentido de que pues, la educación, el cura era un personaje que ayudaba a todo el mundo, el cura rural. Entonces, esa república que realmente viene de manos de los franceses, con la Revolución Francesa, y que solamente los tienen sectores liberales de las grandes ciudades, y que luego además, encima ese liberalismo está fraccionado entre monárquicos, que unos son conservadores, otros liberales y otros radicales, y luego encima hay una escisión republicana, pues realmente no calaba en la población, como de hecho tampoco cala en el 31, bueno, el 31 estamos hablando antes, que las ciudades gana la república, pero en el campo, que es la mayoría de la España todavía, gana la monarquía, lo que pasa es que el peso de las ciudades resulta determinante. Bueno, de hecho, un poco el objetivo fue acabar con el reinado de Isabel II y después ponerse de acuerdo entre todas las facciones que había para ver cuál era el siguiente paso. Incluso dentro de los militares que llevaron a cabo la Revolución Gloriosa, pues había diferentes puntos de vista. O sea, estaban los progresistas que estaban representados principalmente por Prim y bueno, los unitarios que eran pues más el ala de Serrano o de Topete, pero bueno, también hay que recordar que finalmente se decantan por la opción monárquica por el candidato Amadeo de Saboya, que no era el más querido en un principio, es el que defendía Prim, pero había otras opciones, como otra posibilidad austriaca, con Hohenzollern, ¿no? Sí, que de hecho es el que estaba es pensado... el que provoca ese hecho también, que es curioso a nivel internacional, que provoca la guerra franco-prusiana. Sí, sí. Porque Francia no quería que hubiese un rey pues que hiciese la pinza, por así decir, en sus dos extremos de Bueno, pero había opciones más divertidas. Por ejemplo, tú sabes que se le propuso a Leopoldo de Portugal, que había abdicado y que vivía en Centro Europa, tenía una novia mucho más joven que él, que creo que era guapísima, y se le ofreció ser rey de España y dijo que no.
no quiso. Que hubiese estado muy bien, porque al morir hubiese heredado a su hijo, que era rey de Portugal, y se hubiese producido otra vez la Unión Ibérica. ¿Verdad? Pero entre los españoles y la señora aquella que debía estar como un queso de bola, pues optó por la novia que tenía allí. Al final te das cuenta, el amor es el amor. Pero sin duda llegamos a esta situación, pues como estaba esa España, y las consecuencias de esa Primera República, tanto en el transcurso de esos 2 años escasos como a posteriori. Hombre, yo creo que es primero una pérdida económica. Es decir, tener un país que sujeta 3 guerras al mismo tiempo destruye cualquier economía nacional. Y España, que todavía estaba con una industrialización atrasada y que todavía seguíamos, aunque parezca mentira, renqueando de las guerras napoleónicas, que había sido una destrucción enorme, y de la primera guerra carlista, pues meternos otra vez en un ciclo bélico interior, lo que hace es que, digamos, lastra la economía nacional y hace que España... Y el progreso. Sí, claro, vayamos cada vez más atrasados. Y luego al final lo que dictamina es una quiebra, digamos, de la solidaridad nacional, es decir, que los españoles, en vez de estar más preocupados de un proyecto común, de hacer una España que en aquella época mejor, más justa, más organizada, un poco en la tónica que había otros países europeos, bueno, pues seguimos matándonos a cuchillo en unos bandos y otros. Queriendo cada uno su parcela. Sí, su pequeña parcela. Sí, pero sin duda fragmentando España. Sí, que era una visión muy ibérica, yo creo que desde la época de Julio César, ¿no?, que decía que los españoles se mataban entre sí, ¿no?, los hispanos. Pues yo creo que seguíamos en esa dinámica, que evidentemente en un siglo XIX cargado de conflictos, pues hace que el retraso de España vaya siendo cada vez más grande, en cierta forma por la pérdida del imperio, pero también por la propia, digamos, movimientos interiores de España y los conflictos que nosotros mismos nos generamos, ¿no? Bueno, también hay que recordar el aspecto económico de ese cambio, de ese fin del reinado de Isabel II. Puede que no sea la causa más determinante, pero desde luego influyente, que fue una crisis en la primera mitad de los años 60 del siglo XIX, una crisis de subsistencias, es decir, el campo no produjo todo el alimento que era necesario para abastecer al país, y luego hubo una crisis financiera que tuvo 2 explicaciones. Primero, los bancos de crédito colapsaron por una gestión que no fue rentable en el sector ferroviario en España, que se había desarrollado bastante durante esos años y en el cual, curiosamente, tenían intereses económicos bastantes de los generales que luego se alzaron en la Revolución Gloriosa. Y un hecho bastante llamativo, a mí me llamó la atención, que la industria textil catalana también se vio afectada, y era uno de los motores económicos del momento, por la escasez de suministro de algodón debido a la guerra de secesión de Estados Unidos. O sea que incluso en un mundo que parece que cada zona está tan aislada, pues está mucho más interrelacionada de lo que parece. Hombre, sabes que los españoles apostábamos, salvo Prim, que era partidario de vender Cuba y deshacernos de Cuba. Había un sector muy importante de españoles que era partidario del sur, precisamente porque la subsistencia del sur, de la esclavitud en el sur, ellos pensaban que garantizaría la permanencia de España en Cuba, que necesitaba la esclavitud, la mano de obra esclava, precisamente para poder sostener el sistema económico del ingenio, es decir, de la fabricación de azúcar, porque los españoles éramos el primer país del mundo en fabricación en azúcar morena, porque todavía el azúcar de remolacha no existía, que era una fuente de divisas. Era azúcar de caña. Sí, riquísimas, ¿no? Y las grandes fortunas eran precisamente las fortunas coloniales, unas por el azúcar y otro por todo el negocio de esclavitud, venta de productos y tal para Cuba, ¿no? Entonces era un tema muy importante. A mí me gustaría que habláramos de cada uno de los 5 momentos, digo 5 momentos por los 5 presidentes de gobierno que hubo. Y como decía antes, nunca fueron presidentes de la República porque nunca la Constitución no se llegó a aprobar jamás. Son periodos muy breves, sabes que tanto Pi, Malgar, Salmerón, Castellán, incluso hay alguno de ellos que incluso huye. Es decir, vamos, imaginaros que ahora, que el presidente Rajoy una noche coge el barco y huye a Inglaterra. No, eso pasó en la República. ¿Por qué? Porque era realmente ingobernable. Era ingobernable primero porque, no nos olvidemos, estaban los carlistas en el norte que estaban a punto de ganar la guerra. De hecho, la guerra la estabiliza el último presidente de la República, el general Serrano, y luego ya con la llegada de la monarquía de Alfonso XII. De hecho, el gran prestigio de Alfonso XII es precisamente porque acaba primero con la guerra en el norte y luego, al enviar a Martínez Campos, enviarlo a Cuba, acaba con 10 años de guerra en Cuba. Pero en aquella época era un tema verdaderamente insoluble, el tema de los carlistas. Claro, hoy día los carlistas nos parecen una cosa romántica y por ahí perdidos, pero entonces era toda la población del norte de España, de toda la zona de Cataluña y Valencia,
fundamentalmente, que eran las zonas donde tenían más, la zona del maestrazgo, etcétera, donde realmente estaban a punto de, digamos, de lograr volver a antes de la Revolución Francesa. Entonces, imagínate lo que eso hubiese supuesto. Pues eso. Además, hay otra cosa que muchas veces no consideramos. Siempre se habla de los muertos de la Guerra Civil. La Guerra Civil española es casi de chiste si lo comparamos con los muertos proporcionalmente de las guerras carlistas. Eso sí que eran guerras verdaderamente crueles y sangrientas, donde los españoles se pasaban a cuchillo. Siempre todo el mundo se cita pues cómo se asesinan a la anciana madre de Cabrera, y como consecuencia de eso Cabrera a todo liberal que coge lo pasa a cuchillo. Es decir, era una situación. Entonces era muy importante. Y luego el tema cantonal, claro, de microestados, pues el Cartón de Cartagena, etcétera, etcétera, que estaban, bueno, pues ahí creando estados absolutamente casi de laboratorio, además en guerra civil, no solamente contra el gobierno de Madrid, sino en guerra entre ellos. Imaginad lo que era. Con su propia moneda incluso, el cantonalismo, pues eran la parte más radical del republicanismo, que también tenía sus facciones. Independentistas y ellos querían llegar a ese estado republicano, como decían en esa época, de abajo arriba, porque luego había republicanos que querían hacer el camino inverso, es decir, de dotarse de una constitución, aprobación en las Cortes y llevar el camino de arriba abajo de una manera un poco más Estaban estable. Estos que querían un estado federal, pero claro, esto tampoco les valía. Madre mía, el cacao que había. No me extraña que fueran tan breves los periodos de gobierno, claro. Se enfadaban, pues dimito. Y yo me voy, el primero de ellos, yo me voy, que se quede al siguiente. Al siguiente de la cola. Hombre, piensa que cuando llega Alfonso XII, después del pronunciamiento de Martínez Campos, al cual, como sabéis, Cánovas estaba en contra porque no quería llegar ahí. Claro, la situación española era, que yo creo que eso es en cierta forma un mérito de la Restauración. España quería orden, los españoles al final... Pues claro, lo que seguimos queriendo. Querían orden. Y lo que probablemente la gran virtud de la primera etapa de la Restauración, yo he trabajado mucho sobre Cánovas y soy muy, muy canovista, es que trae un sistema de orden y de organización de España, de acabar con las guerras y acabar el caos, pero curiosamente sin tener los españoles que ceder gran cantidad de libertades. Normalmente a lo largo de la historia, cuando hay un momento de caos, lo que se hace es que frente al caos se ceden libertades individuales y de todo tipo a cambio de que llegue una mano fuerte que controle la situación. Probablemente yo creo que la gran virtud de la Restauración y de Cánovas es que se restablece el orden normal de la vida de los españoles, pero sin embargo no se recortan la vida cotidiana, las libertades, porque se da la Constitución de 1876, se implanta algo que nadie valora, el pobre Alonso Martínez, que todo el mundo lo tiene olvidado, nadie sabe quién es, que trae el primer código civil que tenemos los españoles, lo implanta Alonso Martínez. Entonces se crea un marco de vida del 19, pero de vida cotidiana, pero sin recortarnos las libertades, es decir, las libertades. Mientras que, por ejemplo, pues evidentemente Hitler llega al poder porque toda la gente quiere que haya un ordenamiento en Alemania que acabe con el crack del 29 y todos los problemas que tiene, pero evidentemente Hitler recorta las libertades de los alemanes. En el caso de nuestro tuvimos la suerte de tener a Alfonso XII y a Cánovas, que creó un sistema de libertades razonablemente bueno para el siglo XIX. Pero eso es a posteriori, eso es sí, después... pero viene del caos ese de 5 años, pero claro. Pero ese es un programa que me gustaría que dedicáramos, un programa dedicado entre repúblicas. Nos quedan apenas 5 minutos para destacar lo que consideremos más importante de los gobiernos de cada uno de los distintos, de los 5 presidentes que hubo. Figueras, Pi Maragall, Salmerón, Castelar y el último Serrano. ¿Cuál fue el más nefasto? Vamos a ver, es que hay algunos que no se pueden considerar la mayoría de gobiernos porque no dejan gestión de gobierno. Yo destacaría 2 cosas. Yo creo que como destacar, yo destacaría Castelar, que es el que todo el mundo se fija porque era uno de los grandes oradores que ha tenido España. Catedrático importante en el episodio de la noche de San Daniel, que le destituye Isabel II, se protestan los estudiantes en Madrid y aplacan esa revuelta de una manera absolutamente salvaje, una carnicería que propiciará también la caída de Isabel II. Pero que tiene una cosa que es muy española, por ejemplo, Castelar, de Alcalá Zamora o Tierno Galván son esos políticos que son buenos tipos, que hablan bien, pero que luego resultan totalmente inoperativos. Es decir, que bueno, tiene una gran oratoria, un gran verbo, pero al final, bueno, pues pensemos en Tierno Galván, que al final para Madrid pasó sin pena ni gloria, aparte de la movida. Salvo, exacto. Un señor que pasa al alcalde siendo recordado por la movida, pero no, y lo mismo pasa en Bueno, y el endeudamiento en el que dejó Madrid, ¿eh? Eso lo hacen todos los alcaldes. No, pues se ha criticado mucho a Gallardón, pero bueno, ahí está su obra faraónica, pero ahí
está. Ahí está. Pero no es el caso de Tierno Galván, que yo lo viví muy de cerca y dejó endeudadísimo Madrid y no lo gastamos en la movida y 4 cosas más. Bien, Cuidado. entonces yo creo que Castelar es por eso es que uno de los grandes oradores del siglo XIX español, pero solamente eso. Y luego yo creo sí, el general Serrano es al final un espadón, viene de la época de Isabel II, y lo que él intenta es normalizar la República a través de, en cierta forma, una dictadura militar, pero que fracasa porque no es capaz, y tampoco los españoles en ese momento estaban a favor de una dictadura. Si hubiese vencido las 3 guerras lo hubiese logrado, pero no fue capaz, y eso es lo que propicia la llegada de Alfonso XII. El fracaso de Serrano. Hay que recordar que bueno, ese Martínez Campos el que da paso a la restauración borbónica con Alfonso XII, pero en las repúblicas hay 2 etapas y la segunda etapa viene propiciada por también el golpe del general Pavía, que es el famoso episodio que entra con el caballo en el Congreso, y es lo que al final acaba poniendo un poco de orden en ese batiburrillo para poner a Serrano al frente en lo que en el fondo es una dictadura más que un... Es una dictadura pseudodemocrática, sí. Eso, pseudodemocrática. Las dictaduras son lo que son, ¿no? Sí, pero sin duda, claro. En aquel momento era lo que probablemente España necesitaba. La verdad es que el pasado de Serrano... Pasa que no fue una solución suficiente. Era dura, pero no suficientemente buena. Por eso el mérito de Cánovas, que pasando de la dictadura de Serrano, el gobierno ducal, pues nos encontramos que Cánovas trae un gobierno democrático al estilo del 19, cuando lo que más fácil hubiese sido hacer una monarquía dura y fuerte. Sin embargo, yo creo que ahí está la habilidad de la restauración y del canovismo. Sí, Duan, hoy no tenemos tiempo para más, pero algo que yo ponía encima de la mesa, en toda la historia de España, 10 años escasos, hemos sido gobernados por una república. ¿De dónde sacan eso de que los españoles se sienten republicanos? Hombre, vamos a ver, yo personalmente pienso que intelectualmente es más lógica la república que la monarquía. Por supuesto, elegir a tu presidente... Lo que pasa que la mayoría de los españoles, a la hora de la verdad, como somos pragmáticos, posibilistas, pues si tienes una monarquía razonablemente buena, razonablemente barata y razonablemente que funcione, pues hemos optado por lo tradicional, por lo que nos ha funcionado. Pero también es verdad que no han funcionado las repúblicas. No han funcionado. Claro. Es decir, aunque también hemos tenido monarquías que no han funcionado. Piensa que la monarquía de Isabel II no funciona, la de Amadeo no nos funciona. Por eso llegamos a estas consecuencias. Y la de Alfonso XIII tampoco, aunque hemos tenido otras que sí. Claro, pero la gente no funcionaban. Entonces Isabel II tiene que salir, Alfonso XII Amadeo de Saboya tiene que salir, pero la verdad es que la república no se consolida. Claro que eso no se ha consolidado. Luego tampoco funcionaría muy bien, ¿no? España es un país bastante polarizado, muy maximalista a veces en sus posiciones, los diferentes grupos, y una república requiere de bastante tolerancia entre las partes y tener un referente o una idea de vida en común. O sea, hay que ceder a veces pero eso es el día a día en cualquier régimen, la monarquía que no simboliza sea igual ese... ¿no? Te voy a poner un matiz. Mira, tanto en la Primera República como en la Segunda, los republicanos profesionales pensaron que la república solamente podía ser de los republicanos. Probablemente el motivo del fracaso de la Primera y Segunda República es que, en vez de entender que la república era un régimen en el que podía entrar todo el mundo, claro, la Primera República y la Segunda, los republicanos entienden que la república tiene que ser para los republicanos, y ellos tienen que gobernar, y el resto de los españoles que piensan de otra manera tienen que, digamos... Ni el pan ni la sal. Exacto. Entonces, pasen la Primera y la Segunda, en vez de entender que sencillamente la república es un sistema de organización, y probablemente por eso pase. Seguramente hoy día el problema que podemos tener los españoles es otra vez que entendamos, llámalos republicanos o como quieras actuales, entiendan que la república o el modelo de administración republicana sea solamente para los republicanos. Para esos pocos. Para esos Confundir pocos. Ideología con sistema de organización. Exacto. Claro, y ya nos ha pasado 2 veces. Sí, pues no hay 2 sin 3, esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, pues hoy hemos llegado al final del programa. A mí me gustaría seguir haciendo estos programas, al menos uno al mes, si el profesor puede, y seguiremos hablando de la historia de España, que deberíamos conocerlo un poquito mejor. A tu disposición, como siempre. Lo sé. Muchísimas gracias a ti, al profesor Togores, Luis Eugenio Togores, por haber estado aquí un día más. Gracias, Asier, y hasta el próximo programa. Un placer. De ustedes, antes de despedirme, les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es, y ya saben que nos pueden seguir todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.